Inicia en el canal Teleaguadas un nuevo espacio que nos permitirá viajar en el tiempo y en el recuerdo. Aguadas del Ayer surgió como una nueva propuesta a la junta directiva del canal comunitario en el año 2014 para que iniciara parte del noticiero que se conocía en esa época como NTA Notiaguadas. La aceptación entre la comunidad ha sido muy positiva y al respecto de esta iniciativa, don Hernando Valencia Aguirre, representante legal de la Asociación Cívica de Antena Parabólica, expresa. Bueno, me parece que ha sido muy acogida, me parece que este programa es necesario e importante, porque es un legado de la historia de Aguadas que se está perdiendo, y me parece que han desaparecido escritores como Pachofra, como Aníbal Valencia, entonces esa historia se está perdiendo mucho y no hay un legado joven que reemplace la historia de Aguadas. Me parece que como se dice, un pueblo que no se asoma a sus fuentes culturales no conoce su rostro. Es importante porque estamos refrescando la memoria a los aguadeños, a los jóvenes, y me parece que es importantísimo que sigamos con este programa porque es lo único que estamos rescatando. La gente, los historiadores están muriendo, entonces no tenemos reemplazos para que sigan contando esa historia. Entonces me parece que a través de este medio es necesario recordar la historia de Aguadas porque se va perdiendo la memoria, y si se pierde la memoria de los pueblos, se pierde la identidad, me parece a mí. Pero porque hay gente como nosotros que rescatamos este tipo de identidad y este tipo de programa. Ojalá pues otra institución o la Casa de la Cultura, pues rescatemos esa memoria histórica que se está perdiendo y que es importantísimo, Jorge Hernán, hacer y ese programa es importante, tanto como lo hacemos nosotros en los 30 años del Festival del Pasillo. Este programa que se está haciendo es necesario y creo que estamos aportando un granito de arena para la historia de Aguadas. Que en vez de lo moderno ahora, que son los carros con los parlantes, era Pedro Villegas con su bocina, atención, atención. Yo recuerdo de muy pequeño que se iba por todas las calles de Aguadas, en las esquinas, a él se le pagaba para que se anunciara algún evento o una actividad cultural. Era don Pedro Villegas, un legado cultural que hay que volverlo a rescatar en su memoria, que en paz descanse, pero que esos tipos de anuncios folclóricos se han perdido mucho. Y como te digo, Jorge, es necesario eso, es recordarle a la gente que Aguadas tuvo un pasado, que tiene un presente, pero ese pasado se está perdiendo porque no se está recordando. Entonces me parece que a través de este programa estamos en eso. Y Pedro Villegas fue un legado como vocero, que yo desde pequeño pues me tocó escucharlo y me tocó verlo cuando él en su bocina anunciaba una rifa o anunciaba un espectáculo. Bueno, entonces me parece que eso es importante volver a rescatar. La idea surgió inicialmente como un aporte y complemento a las secciones que tiene el noticiero del canal comunitario, siendo esta una manera de ayudar a la recuperación de la memoria histórica del municipio que por la modernidad y los avances tecnológicos se ha ido perdiendo. Ha ido desapareciendo y que con el surgimiento de esta propuesta poco a poco se ha venido recuperando y conservando en video. Muy buenas noches. Y sean ustedes bienvenidos a la emisión del primer capítulo de este maravilloso proyecto donde contaremos una gran historia. El pregonero o el vocero del pueblo. Pedro José Villegas Rodas fue su verdadero nombre y venido de lejanas tierras antioqueñas asentó aquí en Aguadas su residencia. Se convirtió en uno de los personajes más queridos en el municipio, a ser el vocero de las buenas noticias, que anunciaba con su gruesa voz. Su fina barba blanca y su típico sombrero aguadeño lo caracterizaban. Pregonaba todo tipo de asuntos que involucraban precisamente a toda la comunidad. Fue el servidor de todos. Iniciemos pues, amigos televidentes, con nuestra primera historia. Recordemos a don Pedro José Villegas Rodas. La primera emisión tuvimos la oportunidad de emitirla para ustedes precisamente el 10 de febrero del año 2014. Así fue presentada en aquella época. Al llegar al municipio de Aguadas,
por sendos caminos difíciles y escarpados, don Pedro José Villegas Rodas vivió la mayor parte de su vida en una humilde vivienda ubicada en el sector de Olivares. Aunque con escasos recursos económicos, logró conseguir su casita para brindarles un techo y un abrigo a su esposa y a sus hijos. Don Pedro José Villegas Rodas, el vocero del pueblo. Hombre humilde y rebuscador, vendió periódico Lotería y dedicó la mayor parte de su vida a ser el vocero del pueblo. Anunciaba con gran voz el difunto del momento, el resultado de la lotería, la promoción de los almacenes, el animal perdido y quién sabe qué cosas más. Don Pedro José Villegas Rodas nació un 14 de abril del año 1921 en La Ceja, Antioquia. Fue hijo de Juan de Jesús Villegas y doña María Rodas. Como buen paisa, su familia fue muy numerosa. Entre sus hermanos encontramos a Juan de Jesús, Juan Martín, Justo María, María Mercedes, María Margarita y Trinidad. El vocero del pueblo no tuvo estudio alguno. Desde muy joven se dedicó a labrar la tierra al lado de su padre. Contrajo primeras nupcias con Aura Londoño, unión de la cual no tuvieron hijos. 12 años duró su primer matrimonio. En el año 1965 contrajo segundas nupcias con Amanda Osorio Orozco. Pues como hace tanto tiempo, entonces yo me recuerdo muy poco, ¿cierto? Me recuerdo que nos casamos a las 5 de la mañana, que era la primera misa. Sí, la misa que usaba en ese tiempo era las 5 de la mañana. Y me recuerdo que todos fuimos a misa y todo eso, pero el hermano me salió de la iglesia pitado, porque echó de ver que tenía la camisa con el bolsillo al revés. Entonces yo, cuando vine a la casa yo le pregunté, ¿usted por qué salió de misa? Y dijo, porque tenía la camisa al revés y me la cambié. No, de vestido de sastre, un vestido de azul marino. ¿Y don Pedro? Esta pantalón, una camisa habana y un pantalón gris, pero si no tenía saco. ¿Quién los casó? El padre Horacio Izaza, pues que no se le entendía nada. A mí me decían en la casa que habíamos quedado muy mal casados, que porque nos casó ese padre que no le entendíamos nada, que teníamos que volver a repetir el matrimonio. Nos fuimos para la casa paterna, la casa de mamá, de los papás míos, y ahí nos dieron el desayuno, y después fuimos para la casa donde él tenía por arriba en Monserrate, tenía una casita propiamente de él. Entonces ahí estuvieron allá un rato conmigo los hermanos y mis papás, y ya por la tarde sí vinieron. En ese curso del periódico, de la prensa católica, el periódico, La Patria, El Colombiano, todos esos periódicos. Llegaron de Raúl Sánchez, ahí era todo lo que agenciaban y él lo sacaba para venderlo. Esa cosa de dar avisos, pues que se inventó él eso que cuando él llegó aquí a Aguas, porque no era de aquí de Aguas, sino ya vino de La Ceja. Entonces llegó a una parte donde le dijeron, pues él fue a conseguir trabajo. Entonces le dijo, pues usted es un muchacho muy activo, entonces vamos a hacerle una bocina, ¿cierto? Para que dé avisos de cuñitas ahí y se gane la vida. Entonces le hicimos una cosa como embudo, como para echar maíz, ¿cierto? Como usted recuerda. Una cosa, una coquita con un embudo así chiquito, ¿cierto? Donde empacaban maíz. Me parece que los primeros días le prestaron esa, mientras él mandaba a hacer otra. Y con eso ya se levantaba la vida para comer siquiera y todo eso, y pagar los servicios, porque era no más que la mera prensa y esa bocina. Esa melodía que cantaba, pues le dio pena salir como de improviso hacia la calle, no que se fue para un monte. Y ella hablaba y vio que la voz ya le salía bien y ya se salió para la calle a dar los avisos. Pues como yo iba por ahí en la calle Real, entonces él vino aquí al pueblo a trabajar. Y cuando yo lo conocí a él, ya tenía trabajando en el periódico, ¿cierto? Y entonces yo no me asomaba por verlo, ni porque me estaba demorando de él, sino que me gustaba verlo pasar y que anunciaba, ¿cierto? Me gustaba verlo pasar y no más. Y él me miraba, señorita, buenos días, y pasaba. Y todos los días pasaba a la misma hora, hasta que
Ahí llegó la conquista. ¿Cuánto tiempo estuvieron de novios? Pongámosle 3 meses. No, nos fuimos una vez para misa y entonces él siempre nos ponía cuidado cuando entrábamos a misa, que yo iba todos los días. Entonces él se puso las pilas a ver cuando nos encontraba con papá, ¿cierto? Entonces sí, cuando ya salimos de misa, bajamos la primera escala, estaba él ahí plantado. Él en ese tiempo vendía medias para señoras, ¿cierto? Unas medias largas, ¿cierto? Y para conquistarme me dijo, señorita, vamos a tomar un tinto, ¿cierto? O don señor, ¿cómo es que se llama? Don Vicente, usted nos provoca entrar a tomar un tintico por ahí, y nos entramos a una cafetería y hasta puesto me regaló unas medias, vea, señorita, yo de obsequio y con amor que le tengo, le voy a regalar estas medias, y yo tenía pena de recibirlas. Papá me dijo, no, recíbalas, el señor, recíbalas, unas medias largas, y yo no entendía. Y yo la recibí, listo, bueno, entonces ya le dijo él que si era gustoso de que él conversara conmigo. Digo, pues no tiene nada de raro, pues conversen. Al principio sí entiende las cosas, ¿cierto? Entonces ya me puse a conversar con él y hasta que sí. 3 meses a los 3 me dijo, no, como yo ya estoy viudo, yo no me aguanto más esta soledad, sin quien me arregle la ropa, sin quien me haga la comidita en la casa. Entonces nos casamos como a los 3 meses. Fruto de esta unión, varios fueron los hijos de esta pareja a los que educaron con esfuerzo y mucho amor a pesar de las limitaciones económicas. Aunque uno de ellos, Jesús Gabriel, ya falleció, su recuerdo y su memoria permanecen intactos en este hogar. Y continuamos con esta gran historia. Amanda Osorio Orozco es una reconocida tejedora de nuestro municipio. Se siente orgullosa de su trabajo y del hogar que conformó con don Pedro José Villegas Rodas. Sus hijos son su mayor orgullo, legado dejado por este querido personaje. No, pues el primer hijo de Jesús Gabriel es como bisoño. Yo vine para el hospital como 15 días antes. ¿Y por qué 15 días antes? Porque yo pensé que ya era de tiempo y ya me devolvieron. Digo, no, que espere. Entonces me echaron, me vine del hospital para la casa otra vuelta. Estuve 15 días más esperando que naciera el niño, ya cuando ya si era de verdad, entonces este vuelve al hospital, ¿cierto? Y ya, pues es que llama Jesús Gabriel porque tuvo un Viernes Santo. El Viernes Santo, entonces pongámoslo Jesús Gabriel. Bueno, nació el niño y ya estuve 3 en el hospital y a los 3 días vine a la casa y estuve comiendo gallinas como 40 días y una señora ahí cuidándome todos los días. ¿Por qué le decían a Jesús Gabriel niño? Por lo grande, porque era muy grande. No era porque fuera el niño de la casa, sino porque era muy acuerpado, muy grande, ¿cierto? Sí, señora. ¿Y qué me cuenta del fallecimiento de él? No, pues una cosa, como le dijera yo, como inexplicable. Por ejemplo, yo me fui por el niño a la guardería, por el niño, pues el nieto, ¿cierto? Y él estaba aquí, y yo le dije, ¿quién va a ir por el niño a la guardería? ¿Y usted va a ir? Le dije, yo, ¿usted va a ir? Dijo, no, vaya usted. Yo me quedo aquí lavando la loza, y pues a lavarme los lozos en la cocina. No me fui por el niño a la escuela. Cuando vine, ya encontré todo esto cerrado, la puerta no, estaba trancada y nadie la abría. Toqué la puerta, Gabriel, niño, nadie me contestaba. Hasta que yo dije al niño mío, vea, está la puerta, ventana abierta, métase por la ventana y vaya al pasillo y me abre la puerta. Salí entré adentro y ya no había nadie. Entonces entré a la cocina y yo oía que se quejaban, ay, y yo está por aquí cerquita. Y me entré al baño, empujé el baño aquí así y estaba ahí estirado todo maluqueado. Lo llevamos al hospital. Ya no tenía sentido, mucho no tenía sentido, le decía el doctor, ay, vea Jesús, le están haciendo aquí así esa cosa así en el corazón, ¿cierto? Y entonces el doctor le decía, vea, hágalo por su mamá, vea, vino su mamá, párele bolas, vea, hágalo por su mamá, hágalo por sus hermanos, hágalo por usted mismo, que yo sé que hay mucha gente que lo quiere y lo estima. Y nada, entonces cuando faltando como las 12:30, salió y me dijo, ¿usted qué quiere, que muera o que viva? Y yo le dije, pues que viva. Digo, pero es que lo que pasa es que si vive, queda como un vegetal. Y me fui para la capilla. Y le dije al doctor, él dije a la milagrosa,
si el hijo mío me ha de quedar de esta forma, mejor hágale con lo que le convenga, pero no me dejo tan enfermo. Entonces así fue, volví a salir al pasillo. Y ya faltando 5 para la 1 de la mañana, me dijo el doctor, ya salió y me dijo, lo siento, se nos fue. Como un recuerdo de su memoria, el canal Teleaguadas en algún momento de su vida pudo conversar con Jesús Gabriel sobre su trabajo y esto nos comentó. Jesús Gabriel Villegas Osorio. Jesús Gabriel, hombre, ¿cuánto lleva trabajando con este señor César que no lo conocemos? Yo trabajando 10 años. 10 años, toda la vida ha sido el ayudante de él. Durante 10 años yo trabajo con él. ¿Y qué le toca hacer? ¿Qué le toca hacer? Me toca ayudarle a cargar y a descargar. A cargar y descargar. ¿Qué ha descargar. descargado hoy, por ejemplo? He descargado verduras y legumbres. ¿Qué verduras y qué legumbres? Cuenta. Zanahoria, repollos, lechugas, habichuela, papaya, limones, cocos. Dígame la verdad, César sí le da buena plática, sí le paga bien. Me ha pagado muy bien. Es muy correcto, Ha sido muy correcto, muy legal. Él se mantiene como muy aburrido toda hora, como que estirando mula o como No, se mantiene contento. ¿Por qué tan contento, hombre? Porque se mantiene contento. ¿Usted qué opina del trabajo de César? ¿César es una buena persona? Sí, ¿no? ha sido buena persona. ¿Va a seguir trabajando con él? Voy a seguir trabajando con él. Unión de la cual nacieron 4 hijos. Jesús Gabriel, a quien conocimos como Niño, recientemente fallecido. Pedro José, Luis Enrique y Marta Ligia. Al respecto de esta sección, uno de sus hijos se refiere a los momentos vividos con su padre, anécdotas especiales que marcaron su vida y que han quedado guardados en lo más profundo del corazón. De mi papá recuerdo que fue muy trabajador, muy honesto, nos trató bien cuando estábamos aquí en la casa, me enseñó a trabajar, inclusive cuando yo estaba pequeño, mi papá me llevó a trabajar en el difunto don Raúl Sánchez y en el difunto don Gerardo Cardona. ¿En qué sentido? Yo le ayudé a vender a él el periódico, un periódico que se llamaba El Colombiano, otro que se llamaba La Patria, y vendíamos unas revistas. Es una cosa muy honesta, don José Hernán, y él anunciando por todas las calles. Incluso cuando él lo buscaron, no existían las emisoras. En ese tiempo no existían las emisoras. Él llegó un doctor al hospital que se llamaba el doctor Sáiz, y ese fue el que lo inculcó a trabajar, a pregonar, a dar los avisos aquí en el pueblo. Él vendió parva, vendió chance cuando estaba joven, vendió lotería, incluso cuando él vendió parva y empanadas y morcilla y todo eso, él me enseñó cuando estaba pequeño también, me enseñó a vender parva, unos barrancos que él vendía también, que eran muy buenos. Yo lo ayudaba por los laditos, pero yo cuando estaba pequeño. Nos enseñó en el camino del bien, nos llevó a ser buenas personas como estamos en este día, en estos tiempos, don José Hernán. Pues es una cosa, don José Hernán, que nosotros esperábamos que lo sacaran como un homenaje a mi papá y a nosotros. Que nos sacaran ahora en estos 25 años, porque recordar a él es muy buena cosa, don José Hernán. Los pregoneros o voceros del pueblo, como les conocíamos, fueron en su momento las personas que anunciaban en las esquinas de las calles del pueblo todo tipo de actividad y acontecimiento que eran de gran importancia para la comunidad. El animal perdido, el periódico del momento, el resultado de la lotería, el difunto del día y mucho más. Ellos se convirtieron, en pocas palabras, en los fieles testigos del diario acontecer y de la cotidianidad del municipio. Su matrimonio se llevó a cabo en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ceremonia presidida por el presbítero Horacio Izaza. El arte de la vocería lo aprendió empíricamente al comprarse una especie de embudo donde antiguamente se empacaba el maíz y el frijol. Se dice que en una manga ensayaba su muy recordada melodía. Atención, mucha atención al presente aviso. Don Pedro José Villegas falleció a los 78 años de edad, un 10 de mayo del año 1999, en nuestro municipio. Don Pedro José Villegas Rodas
el vocero del pueblo. Aguadas del ayer, porque recordar es vivir. Este tipo de personajes existieron a lo largo de la historia de Aguadas y el doctor Hugo Jaramillo Jaramillo, residenciado en la ciudad de Bogotá y quien hace parte del chat de la aguadeñidad y quien conoció a algunos de ellos, se refiere al papel desempeñado por los pregoneros o voceros del pueblo y por ende su gran diferencia. Y se encuentra con nosotros en Santa Fe de Bogotá el doctor Hugo Jaramillo. Nos va a conversar un poco sobre este tema tan importante que estamos tratando en esta noche en nuestro programa Aguadas del Ayer, recordar y vivir. Doctor Hugo, ¿qué recuerda de esos voceros o pregoneros del pueblo? Pues a ver, lo tengo muy claro, Jorge Hernán, el recuerdo es este. El pregonero, el vocero, era un personaje que estaba inserto en el tejido social de nuestro pueblo. Era una persona que anunciaba mediante una especie de bocina un poco rústica para ese entonces, pero que era un ampliador de su voz. Esta persona se encargaba de pregonar o informar. Era un vehículo humano de información de ciertas actividades, de actividades sociales, judiciales, actividades de la iglesia, cuando matrimonios o anunciaba la defunción de personajes de alguna persona que fallecía en el pueblo. Entonces iniciaba en las 4 esquinas de la plaza y en voz muy alta, pues esa voz era una voz tan alta de estos voceros o pregoneros que obviamente pues difundía con mucha amplitud el mensaje que se quería dar. Ese pregonero pues era un medio que se utilizaba en el pueblo natural porque no habían los medios informativos, ni habían las redes sociales, ni los medios de publicidad que hay ahora. Entonces era un vehículo humano que se utilizaba para esos menesteres de dar al pueblo una información precisa sobre una actividad, como repito, en cualquier campo social o cultural o alguna actividad que se desarrollaba en el pueblo e interesaba mucho que el pueblo supiera por medio de este personaje. Después de hacer el pregón en el parque principal, ya se trasladaba a otros sitios del municipio y obviamente que la gente ya por medio de Blasito en ese caso, o de Villegas, del amigo Villegas, se enteraban y entonces pues hombre, como te digo, era un medio de que se valían nosotros para informarnos, la ciudadanía, de las cosas, y las entidades o estas instituciones de pregonar o de hacer conocer a los administrados o a los habitantes del municipio una información de determinado caso. ¿Se convertía este personaje en ese personaje querido del pueblo? Sí, ciertamente. Era un personaje querido, era un personaje que trascendía mucho y era un personaje con quien se guardaba mucho afecto porque la gente al utilizarlo se sentía muy satisfecho porque pues obviamente llevaba a cabalidad el propósito que se perseguía, pero una persona querida en cuanto a don Blas, que tuve la oportunidad de conocerlo mucho y que uno como pelado en ese entonces, uno era un muchacho joven, casi niño, casi piernipeludo, digámoslo así como decíamos allá, un muchacho. Pues uno perseguía y uno lo perseguía a él con el interés. Para uno era muy novedoso escucharlo y uno se hacía junto a él cuando él emitía un pregón y muchos muchachos de mi edad hacíamos lo mismo. Entonces era un personaje querido, era un personaje, como te digo, muy influyente y muy querido en la población y además pues que obviamente, como te digo, prestaba un servicio social que lo pudiéramos remitir al idioma de ahora, un servicio social importante a la comunidad.
quisimos recurrir a sus conocimientos y a su sabiduría, doctor Hugo Jaramillo, en Santa Fe de Bogotá. Permíteme hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia habría entre un vocero y un pregonero? A ver, yo diría lo siguiente. Un pregonero es un vocero y no el vocero es un pregonero. El pregón es una emisión de una noticia, de algo que interesa a un núcleo determinado. El pregón es ya algo que es un medio oficial mediante la cual se vale por la emisión de la voz, de una voz de alguna persona, en este caso el vocero, y el vocero es simplemente quien en nombre de alguien emite algo, pero es más de profundidad el pregón porque el pregón es algo más específico. El género es el aviso, pues, el vocero, ese es el género, y la especie es el pregón, que es algo ya más especializado, pero ambos tienen un propósito común que es dar una información. ¿Qué recuerda, para terminar, doctor Hugo Jaramillo, de Blasito Gaviria y si alcanzó a conocer a nuestro invitado especial esta noche, don Pedro José Villegas Rodas? Más bien a Blasito sí lo conocí más. Tengo un recuerdo del señor Rodas un poquito difuso, pero en cuanto sí lo tengo muy claro es de Blasito. Muy claro lo tengo, sí. Más aún, yo tuve la ocasión de conocer un hijo de él, no me acuerdo el nombre, aquí en Bogotá conocí un hijo de Blasito Gaviria, que creo que ya murió. Lo conocí y recordábamos con mucho cariño, pues, esa actividad que ejercía Blasito en el municipio. Esos pregoneros veían la modernidad y la tecnología prácticamente casi que encima. Lástima que se hubieran terminado, doctor Hugo. Sí, era una figura muy española, era una figura que la trajimos de España, porque en España, pues, eran como, hay tantos villorios en España, se valían de estos personajes para emitir órdenes del rey y algunos bandos. Lástima, porque era una figura, ¿verdad? Que te digo, que como tantos otros, como el zapatero, como el peluquero, como el que conducía los bueyes para traer el carbón, como todas estas cosas tan costumbristas, tan lindas que uno recuerda, pues tenían siempre un escenario, un día específico y una actividad determinada. Entonces eso hacía como recordar a uno toda la escenografía de la actividad diaria y cotidiana del pueblo. Y como te digo, este personaje era uno de ellos que recordaba a uno con cariño y con mucha tradición y nostalgia, ¿verdad?, de haberse acabado estos medios por esta publicidad y este complejo, de este pulpo de las comunicaciones que ya nos deja muy poco a la cotidianidad. Doctor Hugo, muchísimas gracias por su valioso aporte en nuestro programa Aguadas del Ayer, Recordar y Vivir. Con mucho gusto, Jorge Hernán, muchas saludos a mis paisanos y los quiero mucho a todos y un afectísimo y aguadeñísimo abrazo para todos. El fallecimiento de este querido personaje causó entre la comunidad mucho dolor, porque con don Pedro José Villegas Rodas terminaría un ciclo de aquellas humildes personas que recorrían las calles del pueblo rebuscándose la vida, y este gran ser humano jamás será olvidado. El cementerio San Jerónimo de Aguadas guarda sus restos mortales en la actualidad. Finalizamos de esta manera, amables televidentes, nuestra primera historia, y agradecemos el valioso apoyo de nuestros anunciantes y patrocinadores que hacen posible la emisión de este espacio para ustedes. Esperamos haya sido de su completo agrado. Nuestro compromiso es, y seguirá siendo, mantener vivos en el hoy aquellos bellos recuerdos de personajes, entidades e instituciones que han dejado huella a lo largo y ancho de esta ciudad bicentenaria. Don Pedro José Villegas Rodas,
hombre humilde, sencillo, lleno de amor por su familia, se sentía orgulloso de su oficio y de su trabajo. Se convirtió de esta manera en el personaje querido por todos. Paz en su tumba. Y amables televidentes, hasta una próxima oportunidad, donde les contaremos otra gran historia, porque en el Aguas del Ayer, recordar es vivir. Jorge Hernán Ramírez Torres. Feliz noche para todos.